Gracias por permanecer en Acento en esta cobertura especial, este día de las elecciones nacionales. Usted nos sintoniza en el canal 38 de Claro TV, en el 39 de Telecable de Tricom y en nuestras dos páginas, acentotv.do y acento.com.do. Damos la bienvenida en este día al sociólogo Domingo Matías. Es que yo siempre te confundo con tu hermano Bernardo. Domingo Matías. Sí. Sí, tu hermano no es sociólogo. Antropólogo. Antropólogo. Los dos se fueron por las humanísticas. Bueno, tú tienes mucha experiencia trabajando no solo el tema social, sino el político también, y observando y analizando. ¿Cuál es tu lectura de este proceso hasta el momento? Bueno, yo creo que al haber la Junta introducido un nuevo ingrediente que tenía que ver con cuestiones tecnológicas, sobre todo los cartahuellas, y no tener esa capacidad de gerencia para que eso funcionara bien, ha provocado que fallas anteriores que habían continuaran y se ampliaran. Y por lo tanto, hoy tenemos un proceso con más debilidades operativas que en años anteriores. De manera que usted tiene que concentrarse siempre en superar las debilidades que tiene en periodos anteriores, antes de introducir ingredientes nuevos. Yo creo que eso está ocurriendo. Por ejemplo, donde yo me tocó votar, el cartahuella no pudo registrar ¿En qué lugar fue? En Herrera, en el hospital de Herrera. En el hospital Marcelino Vélez. Sí, y así pregunté a varias personas que unos dijeron que sí, que habían hecho los registros y otros no. Y en otro caso las cartahuellas o los equipos tecnológicos llegaron tarde. Entonces, eso lleva a pensar incluso que los datos que está presentando el presidente de la Junta Central Electoral son muy parciales, porque son datos estadísticas en función de lo que establece el cartahuella, que es lo que va al centro. ¿Tú te refieres a cuando él estaba diciendo, para presentar un panorama optimista, de que había ciertos porcentajes de la gente acudiendo a las diversas juntas? ¿Era eso? Él hablaba de un porcentaje de asistencia. De asistencia, sí. Pero esa asistencia es mayor, porque lo que está dando es un dato de lo que reporta de los registros electrónicos que hay. Y aquellos que no son registros electrónicos, ¿dónde están? No llegó el escáner, no llegó, la huella no se puede registrar, una serie de incidencias que hubieron que afectan de una u otra manera las estadísticas Domingo, de asistencia. ¿tú piensas que fue precipitado embarcarse en esto del conteo electrónico en estas elecciones? Yo creo que sí, porque la manera como se hizo, incluso hasta cierto punto atropellante, no escuchar a nadie, o escucharlo y no prestar atención, conllevó a que se apresurara a hacer las cosas. Entonces, debió haberse tomado, por ejemplo, algunos barrios pilotos, algunos centros para poner eso a prueba, pero no todo el territorio nacional. Es decir, eso no es posible en una institución que tiene baja capacidad de gestión, porque el problema nuestro no es comprar equipos, es los seres humanos que gestionan esos equipos. Entonces, nosotros tenemos miles de centros electorales cuya tecnología tenían que gestionar las personas. Entonces, tú le agregas a debilidades, como hemos estado planteando, otros elementos que te van a llevar a promover una imagen institucional de más debilidades. Atraso en el inicio de votación, eso ha ocurrido antes, pero ahora los atrasos fueron mayores, porque no está la tecnología. Entonces quienes trabajan en mesa estaban esperando los instrumentos tecnológicos para empezar. Antes se empezaba sin los instrumentos tecnológicos. Incluso en el reporte que hace Participación Ciudadana aparece que el porcentaje de colegios electorales que iniciaron a la hora o que no iniciaron a la hora es superior al periodo pasado, y yo interpreto que eso tiene que ver con el tema tecnológico. Por lo tanto, la tecnología es importante, no podemos estar de espaldas a la tecnología, a los avances tecnológicos. No obstante, en el mundo solamente son 8 países que hacen conteo electrónico. En Japón, un país de punta tecnológica. Sí, el conteo es manual.
Si el conteo manual fue efectivo en periodo pasado, porque fue efectivo, ¿por qué nosotros acelerarlo al menos de 4 años, un tiempo de 4 años? Yo creo que eso no es correcto. Yo no me opongo al conteo electrónico, pero mediante una estrategia de implantación que lleve que los actores institucionales, la propia Junta, la ciudadanía, se apropien de esa O sea, que haya tecnología. un periodo de entrenamiento y de conocimiento. De conocimiento, hacer planes piloto. Tú puedes decir, bueno, voy a tomar la provincia Espaillá para hacer un conteo electrónico. Y yo concentro todos mis recursos técnicos en esa provincia y yo muestro que es posible. O en 2 o 3 provincias, pero no en las 31 provincias del Distrito Nacional. Todo que fuera a hacerse de la misma manera. Yo creo que fue muy Licenciado precipitado. Domingo Matías, ¿usted piensa que pudiéramos estar asistiendo a unas elecciones con un nivel de abstención histórico en cuanto a que podría ser muy alto? La abstención no es tan fácil uno poderla medir. Estas elecciones son muy particulares porque te reúnen todos los niveles. Entonces eso puede dar pista a entender de que la abstención no sea Tan alta. elevada. A los dominicanos les gusta votar. Sobre todo en las presidenciales. Entonces, las presidenciales están las municipales y las congresuales. Las congresuales y las municipales generan menos simpatía en la gente, pero al estar juntas, eso provoca que la abstención sea menor. Aquí hay una tasa de abstención que ronda el 25% en elecciones Ese es el histórico. presidenciales, exactamente. Sí. Entonces esa tendencia se ha mantenido. ¿Hasta qué punto puede variar? Eso no podríamos decirlo porque no es difícil. Es difícil el un pronóstico. medir. En lo que usted ha observado, en relación también con encuestas, con elecciones anteriores, que es el punto de partida que uno puede utilizar para hacer comparaciones y análisis, ¿cómo ha estado el tipo de irregularidades y denuncias que se hacen de que ya en el mismo día de votaciones hay personas que se presentan a ofrecer dinero, a tratar de convencer, a pasarse de listo y hacer algún tipo de propaganda o campaña, pese a que está prohibido? ¿Cómo usted ha observado en este proceso si se ha incurrido en esas irregularidades? Uno lo que observa a través de redes y denuncia pública es que se sostiene la compra de voto o de fidelidad. Eso, de mi punto de vista, ha cambiado la lógica. Ha cambiado la lógica, porque quien tiene mucho poder económicos y políticos tiene más poder de distribuir. Entonces la distribución, el reparto, genera fidelidad política partidaria. Es decir, la compra de voto está siendo sustituido por tarjetas, está siendo sustituido por favores directos que tienen cierta institucionalidad. Exactamente. Y por lo tanto uno se engaña pensando que la compra de conciencia ha disminuido. Aquí la soberanía del voto no existe. No existe. Eso es mentira. La soberanía del voto no existe en términos plenos. Domingo, pero eso es una afirmación muy fuerte. Si usted dice que no existe en términos la plenos, soberanía del voto, prácticamente estamos diciendo que es una democracia sumamente débil. En extremo débil. Aquí tenemos que incluso que hay una porción de la clase media, de la burocracia pública, que tiene afiliación política, no por conciencia social y política, sino por retener la posición que tiene. Entonces, ahí no hay soberanía en el voto. Porque aquí hace falta, por ejemplo, la administración pública, que haya carrera administrativa, la profesionalización del servidor público, que pueda conducir a que cuando se generen cambios de gobierno, la posición pública se respete. Entonces, si tu posición pública se respeta, tú tienes soberanía para opinar y para decidir. Pero como tu posición no se respeta, tú hipotecas el voto. O por lo menos si tiene otra simpatía diversa a la del partido de gobierno, tiene que ocultarla por temor. Exactamente, entonces ahí no hay soberanía en el voto. O aquellas personas que reciben bono luz, bono gas, bono tal,
no tienen posibilidad de decidir porque tienen que agradecer al militante del partido que dirige la manzana o el barrio donde él está. Entonces no se puede hablar de soberanía del voto. Luego yo digo soberanía plena porque hay una porción de la población que tiene independencia para poder opinar. Y aquellos, me pueden decir que estoy siendo muy duro, y aquellos que están en la oposición, en muchos casos, lo que quieren es subir para hacer lo mismo para que hacen los que están para en el hacer lo poder. mismo. Entonces, la soberanía ahí del voto tampoco existe, porque yo estoy apostando al cambio político para yo beneficiarme personalmente. Y el voto es para cambiar la administración pública, quienes dirigen el Estado, para que gobiernen bien, no a mí, sino al colectivo, a la sociedad en pleno. Y por eso yo digo que la soberanía del voto no existe en Licenciado términos plenos. Domingo Matías, hay una realidad. Se supone que a unas elecciones acude la ciudadanía o para reiterar a quien tiene el poder porque entiende que ha hecho una buena labor, o para procurar un cambio de gobierno. Pero no solo un cambio de personas y de partido, sino se supone que la gente tiene unas aspiraciones de que se impulsen ciertos cambios en la sociedad y que mejoren la vida de la gente, ¿no? Y los derechos se hagan más amplios. ¿Cuáles podrían ser las expectativas ciertas de que se produzcan algunos cambios a raíz de lo que ocurra en este proceso electoral? Bueno, yo no soy optimista y te voy a explicar por qué. Los métodos de elección de las candidaturas en República Dominicana produjeron lo que yo llamo, y así lo escribí en acento, una pandemia antidemocrática. Si tú tienes autoridades electas por el poder económico, electa por el favor de élites que dirigen los partidos, eso va a traducirse a que cuando vayan a asumir la administración de los ayuntamientos y del Congreso de la República, lo van a hacer en función de deber favores a las élites de los partidos y a recuperar los recursos invertidos en campañas electorales. Ese es el panorama que nosotros tenemos de lo que pueden ser las próximas autoridades municipales y congresuales. Entonces, en el ámbito nacional, la administración del gobierno central va a cambiar cuando la sociedad cambie, cuando la sociedad adquiera conciencia, para generar una presión social que ayude a que desde el Ejecutivo se cambien prácticas, comportamientos y culturas políticas que lo que hacen es desinstitucionalizar el funcionamiento del Estado. Pero nosotros, que no estamos en las estructuras de la administración pública, tenemos que cambiar en relación a que el gobierno retome o asuma su legalidad, la cual la va a llevar a una mayor legitimidad. Tú puedes tener legalidad, pero si tú no tienes legitimidad, entonces el Estado se vuelve infuncional. Lo más importante es que tú tengas legalidad, pero también legitimidad. Las autoridades que se van a elegir a nivel congresual y municipal, una gran mayoría lo van a hacer sobre una base no legítima. Aunque la van a hacer bajo una base legal del voto, pero no van a tener una amplia legitimidad porque el modelo, como van a gobernar, no va a responder necesariamente a la expectativa ciudadana, sino a la expectativa de ellos. Por la modalidad de práctica con que obtuvieron esa candidatura también. En ese sentido lo estoy planteando. Sí. Llegan a ser alcaldes, regidores o diputados o senadores en función de favores, no por competencia que hayan tenido con sus similares. Por ejemplo, un senador recibe el barrilito, un candidato a senador opositor no recibe. O sea, hay una competencia desleal en ese sentido. O con su propio partido también, cuando compiten internamente. O si pertenece a una de las corrientes partidarias. Entonces, quien más poder tenga en esa corriente partidaria es la que a la cual le va a deber favores. Es complejo el asunto en este momento y por lo tanto yo creo que las autoridades que vienen
ojalá yo esté equivocado y deseo estar equivocado, no van a ser mejores que la que tenemos. Domingo, le pido su anuencia para que pasemos a un reporte con nuestra compañera Ailín Saí Ceballos, que nos tiene información fresca sobre lo que está ocurriendo en el proceso electoral. Adelante, Ailín. Muy bajito. Adelante, Ailín. Así es, nos encontramos en el cruce de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. El proceso sigue, estamos a media hora de que cierren los centros, no sabemos si se va a extender una hora más, pero estamos oficialmente a media hora de que cierren. Hemos visto bastante bebidas alcohólicas en la calle, muchas personas consumiendo en diferentes puntos de Santo Domingo bebidas alcohólicas. Aunque la veda dice que no se puede tomar bebidas alcohólicas en el día de hoy, no se puede vender bebidas alcohólicas. Ya hemos visto que las filas han cesado, se ven muchas personas, detrás de mí se ven bastantes personas amontonadas fuera del recinto, las filas ya no están dándose, esperamos ya seguir pudiendo transmitir desde este punto. Ailín, entonces esas personas que están ahí ya votaron, ¿no son personas que están interesadas en votar o son activistas? ¿Qué son? La mayoría de las personas que hemos visto ahí afuera son activistas. Están hablando, se agrupan con algunos con gafetes, otros cuando nos acercamos empiezan a vociferar consignas de diferentes partidos, que podemos decir que la mayoría no son votantes, o sea, no son personas que se acercan al centro a votar. Ailín, por otro lado, nos reportaron que en esa zona hubo un incidente, al parecer violento, en un colmado. ¿Es cerca de ese centro de votación? ¿Tú tienes algunos datos sobre eso? No tenemos datos de incidente, tenemos datos de un colmado que fue cerrado por la Policía Nacional, que estaban vendiendo bebidas alcohólicas, pero hasta el momento no tenemos reporte de otros incidentes. Aparte de la escuela que hablamos de Emma Balaguer, donde esta mañana sí detonaron una bomba lacrimógena, se dice, personas que intentaban entrar al recinto con armas de fuego. Muchísimas gracias, Ailín. Más adelante nos pondremos en contacto para otros reportes. Muchas gracias. Esa era nuestra compañera Ailín Saí Ceballos con ese reporte. Al parecer, esa es una de las normas que se viola. Estaba prohibido la venta de alcohol y el consumo, y sobre todo el consumo en la calle, porque si una gente quizás compró alguna cerveza y se la ve en su casa, no habría mayores consecuencias. Pero es un peligro que esta gente esté bebiendo en la calle. Sí, pero ahí la gente no es la principal culpable, porque aquí hay una legislación por la cual debe velar la Junta Central Electoral. Entonces, lo que tenemos es una falta de ejercicio de autoridad. Esto es reiterativo en todos los procesos electorales. Incluso yo fui juez de la Junta de Santo Domingo Oeste, cuando se inauguró ese municipio. Y yo, particularmente, sin que la Junta me lo orientara, yo tomé la decisión de cerrar. Los colmados que estaban vendiendo bebidas. Exactamente. Entonces, están... Sí, porque la gente se olvida, perdón, Domingo, que en estos momentos la jefa de la Policía Militar Electoral es la Junta. Es la Junta. Y es la que puede enviar esas tropas. Sí. Pero hay otra cosa de falta de autoridad de la Junta. Y es la propaganda política en los centros de votación. De manera descarada. Sí, y desproporcionada, porque unos partidos tienen más militantes exhibiendo gafetes y cosas que otros. Cuando yo llegué esta mañana me encontré con lo mismo de hace 4 años. Una cantidad de militantes de partidos, con fotografías de candidatos e informándole a uno que si necesitaba ayuda. Yo sé que usted tiene una onda pesimista, me dijo, respecto a la posibilidad de cambio en nuestra sociedad. Pero para que dejemos el sabor de algún mensaje positivo, yo le diría que si no se vislumbra ya bien lejos la posibilidad de que se pueda revertir todo este proceso de maleamiento de la práctica política y de la carencia de sustento ideológico en nuestros partidos y candidatos, no se ve algún tipo de germen, por lo menos social, que pueda ir cambiando este estado de cosas. Se está produciendo y existe un ambiente en una parte minoritaria de la sociedad que uno espera que se vuelva mayoritaria.
Pero yo insisto, para que el status quo cambie, nosotros tenemos que cambiar. La manera de cambiar la política es cambiando los políticos, dice uno de los candidatos, y yo creo que es así. Incluso los propios partidos, porque no es que sean otros partidos, es al interior de los propios partidos. Que debe producirse el que cambio. debe producirse el cambio. Entonces hay unos liderazgos en los partidos políticos que no tienen posibilidad de ascender, porque hay unas cúpulas, unas élites que tienen secuestrado. Que lo tienen todo. secuestrado. Entonces todos estos muchachos talentosos que hay en los propios partidos no pueden subir. Entonces la apuesta que uno hace es que al interior de los propios partidos hay una rebelión desde abajo hacia Y arriba. eso sí produciría un cambio. Eso produciría un cambio. Y yo creo que existen algunas expresiones Pequeñas todavía. pequeñas que están apuntando eso, tanto al interior del propio partido que está en el poder, como también en esta diversidad de oposición que nosotros tenemos. Y yo creo que es posible, porque en América Latina ha sido posible. Y en España está siendo posible. España es una Pues con sociedad... este mensaje que me parece positivo, vamos a despedir la entrevista. Muchísimas gracias a Domingo Matías, que es hermano de Bernardo. Yo me confundí un nombre al principio. Son dos hermanos profesionales, ambos. Y Domingo siempre colabora con nosotros, con su columna aquí en Acento. Y es un hombre también de la academia y ha producido también textos en libros. Así que siempre es muy bueno conversar con usted para que nos eche luz sobre estos temas tan importantes. Amigos, continuamos con esta transmisión especial de Acento TV.